Hola, soy la doctora Viviana Manuel. Hoy estamos nuevamente por acá para hablar de un tema muy interesante acerca de insulinas, ya que hemos tenido muchas preguntas de muchos pacientes acerca del tema de cómo aplicarse la insulina, si después de que se aplica se puede dejar. Quiero contarles a mis pacientes que la insulina es una hormona. Es una hormona y tal como hormona no nos va a hacer daño. Es uno de los mitos que hay que aclarar inicialmente, porque muchos pacientes dicen o creen que al usar la insulina pierden los ojos, se quedan ciegos, se les daña el riñón o se les daña los piececitos y empiezan con úlceras en los pies. Y es totalmente lo contrario. Lo que nos hace tener esos daños crónicos de la diabetes son precisamente la enfermedad, la base de la enfermedad de la diabetes, no el uso de la insulina. Lo que pasa es que muchas veces el uso de la insulina, nosotros como cuerpo médico lo postergamos tanto con miras a que de pronto el paciente se sienta más cómodo con el tratamiento vía oral, y somos a veces muy permisivos en eso. Y extendemos tanto este proceso que llega el paciente a tener las complicaciones crónicas de la diabetes simultáneamente con el uso de la insulina. Entonces el paciente asume como que el daño o la complicación no la tuvo por la diabetes, sino por el uso de la insulina, que es totalmente errado. La insulina no le daña los ojos al paciente, la insulina no le va a dañar el riñón al paciente y no le va a dañar tampoco los miembros inferiores. Por el contrario, un uso adecuado de la insulina a tiempo va a prevenir que este paciente haga estas complicaciones. Otra cosa, después de que se empieza a usar insulina, si la insulina fue instalada en un momento en que el paciente agotó su reserva de insulina, que es lo que pasa con el diabético tipo 2, cuando implementamos tratamiento con insulina en el paciente diabético tipo 2 es porque el paciente está insulinopénico. Esto quiere decir que nuestro paciente diabético agotó su reserva de insulina. Cuando el paciente diabético, vamos a echarnos un poquito hacia atrás, cuando el paciente diabético lo diagnosticamos inicialmente, este paciente tiene una reserva mínima de insulina, la cual nosotros aprovechamos con medicamentos como hipoglicemiantes, como la glibenclamida, que bueno, entre otras es muy poca usada ahorita. Hay nuevos medicamentos como los inhibidores de DPP4, análogos de GLP-1 y otros fármacos más que hacen la misma función que esta. Tratar de sacar un poco más de insulina para aprovecharla a nivel del organismo del paciente, para que la pueda aprovechar. Bueno, cuando este paciente va pasando el tiempo y se va haciendo más años diabético, valga la redundancia, y si no es un paciente que está bien controlado, esa reserva mínima de insulina se va agotando hasta el punto que llega el paciente diabético a agotarla definitivamente y ya no va a tener la reserva de insulina. Cuando el paciente no tiene esa reserva mínima, nosotros decimos, el paciente está insulinopénico. Un paciente insulinopénico es un paciente que se depaupera en peso, baja muy rápido de peso, que está muy descompensado, que está muy asintomático, orina mucho, tiene mucha sed, se siente muy cansado, muy agotado. Y eso es el marcador como más poderoso es esa parte del peso, porque la insulina es una hormona anabólica que se encarga de guardar. Entonces cuando estamos insulinopénicos el paciente baja muy rápido de peso. En ese momento nosotros no tenemos ningún otro medicamento que darle a nuestros pacientes más que insulina. Si el paciente pierde su reserva o agota hasta el punto de perder la reserva mínima de insulina, no hay más nada que darle sino insulina. Y cuando colocamos insulina es de por vida. Si el paciente está insulinopénico, eso no se va a recuperar.
hay que colocar la insulina y la insulina va a ser de por vida. Hay otros casos en que colocamos insulina, tratamientos con insulinas que son esporádicos, por ejemplo, en los pacientes que de pronto nos hacen infecciones, paciente diabético que hace infecciones a nivel respiratoria o cualquier nivel, a nivel de piel, en pie diabético, cuando está en esta fase aguda de la infección, se puede utilizar insulinas para ayudar a que el proceso de cicatrización o de infección se desarrolle o se evolucione más rápido, ya que estos pacientes diabéticos con descompensación aguda y sobreinfectados son pacientes que van a responder muy bien a los tratamientos si son manejados con insulina. Bueno, yo espero que la información que dejamos hoy de insulinas les sea bastante provechosa para todos los pacientes, sobre todo para esos que tienen esas dudas y esos mitos y creen en realidad que la insulina es dañina para el cuerpo y totalmente falso. Y los invitamos a que por favor nos visiten si tienen alguna duda o quieren conocer nuestro centro. Estamos ubicados en Nueva Providencia 1881 en el consultorio 2506. Muchas gracias.